Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les vamos a hablar, bueno, nuestra presentación, vamos a explorar un poco sobre la ciudad de Detroit, eh, no solo desde una historia, sino desde su papel como modelo industrial y logístico. Lo haremos analizando conceptos como la cadena productiva, la cadena de valor, cadena de suministro y la cadena logística, que son fundamentales en nuestra formación como ingenieros industriales. Detroit nos servirá como un ejemplo para entender cómo una ciudad puede ser reflejo de la eficiencia y también los riesgos de depender de un solo sistema productivo. Los colocaré un poco en contexto, porque Detroit es conocida mundialmente como el Motor City, que fue el corazón de la industria automotriz y es la cuna de la ingeniería industrial, bueno, en el siglo XX. Pero además de producir carros, también produjo cultura, con el surgimiento de movimientos como Motown, que es una ciudad que ha pasado las etapas de auge, crisis y reinvención. Entonces, desde la perspectiva industrial, Detroit representa un sistema donde la cadena productiva está integrada desde la extracción de materias primas, el ensamblaje, el transporte, hasta el consumo final. Y todo esto estaba conectado de forma eficiente y solo eso convirtió en un referente mundial a Detroit. Bueno, la historia de Detroit comienza con su industrialización, cuando la ciudad se posicionó estratégicamente gracias a un acceso de materias primas y atrajo grandes inversiones. Luego se convirtió en la famosa Motor City, albergando a gigantes automotrices como Ford y consolidándose como símbolo de producción en masa. Y esto dio paso a una cadena de producción altamente eficiente, también con como la línea de ensamblaje como modelo de productividad industrial. Pero Detroit también generó un valor cultural con el surgimiento del Motown, que hizo que representó un valor agregado simbólico y diversificación económica. Sin embargo, lo que hizo fue que llegó al declive económico provocado por la automatización, la competencia internacional y la deslocalización, y que hizo que rompieran la cadena productiva afectaron el empleo. A partir de allí surgieron esfuerzos de urbanismo y reconstrucción. Lo que hacían era que buscaban reutilizar espacios abandonados y rediseñar la ciudad. Y a esto se le sumó la influencia de migración y diversidad que marcaron la identidad social, económica, de Detroit, aunque también representaron desafíos de integración. Finalmente la ciudad lo que hizo fue que entró en una etapa de resiliencia y renacimiento con iniciativas tecnológicas, artísticas y sostenibles, que lo que hicieran fuera intentar reconstruir nuevas cadenas de valor más humanas, flexibles y conectadas con las necesidades actuales. Buenas, mi nombre es Natalia Hernández y les voy a hablar un poco acerca de la caída de Detroit, cuando la cadena se rompe. A partir de los años 60 comenzaron los problemas. La competencia internacional, la automatización y la descentralización de fábricas hicieron que muchas empresas mudaran fuera de Detroit. Y esto como resultado dio que miles de personas quedaron sin empleo. Esto rompió el equilibrio de la cadena de valor, porque si una empresa no tiene trabajadores, no hay producción, y si no hay producción, pues tampoco hay consumo. Además, en 1967 hubo un estallido social muy fuerte, con disturbios raciales que reflejaban el descontento y el abandono del Estado. Esto nos enseña que no solo se necesita logística eficiente, sino que también
Las empresas necesitan una gestión humana y social responsable. Esto quiere decir que a la hora de tomar decisiones, que no solo se debe buscar una eficiencia o ganancias, sino que también se debe buscar y procurar el bienestar de las personas y comunidades. Implica también ofrecer condiciones laborales justas, apoyar a los trabajadores ante cambios y pues también pensar en el impacto social de cada acción. En este caso de Travis, en su caída mostró que descuidar a la gente y enfocarse solo en la producción debilitó todo el sistema industrial. Ahora les voy a hablar un poco del ascenso y caída, un modelo que no se adoptó. Esto fue la llamada fuga blanca o white peak, que cuando muchas familias blancas de clase media se fueron a vivir a los suburbios, dejando el centro de la ciudad en decadencia, esto afectó directamente la base fiscal de Detroit, es decir, los ingresos con los que el gobierno podía invertir en servicios. En 2013, Detroit se declaró oficialmente en bancarrota, la ciudad más grande en hacerlo en toda la historia de Estados Unidos. Esto demuestra que una cadena productiva exitosa también necesita planificación a largo plazo. Si no hay innovación y si no se diversifica la economía y si no hay una logística moderna, todo el sistema colapsa. Bueno, continuando un poco con lo que se venía hablando, tenemos que la cadena productiva, el modelo Fordista, nos dice que Detroit llegó a ser un ejemplo global de cadenas productivas altamente integradas y se traían los materiales, se transformaban en partes, se ensamblaban los autos y luego se distribuían. Bueno, todo esto diseñado para que el tiempo de producción fuera el menor posible. Los costos también, los costos también, esto es un ejemplo de logística sincronizada, donde tenemos que, cada etapa del proceso está perfectamente conectada con anteriores y siguientes pasos. Pero este mismo modelo fue su debilidad, ya que al depender exclusivamente de los autos, no pudieron reaccionar a tiempo en otras industrias, en lo que se avecinaba al gran cambio que se venía más adelante. Bueno, en este caso tenemos la producción o línea de ensamblaje. En 1913, Henry Ford implementó la línea de ensambles en movimiento, lo que revolucionó la industria y todo a su alrededor. Cada trabajador tenía una función, la cual tenía una función específica, y el auto avanzaba a lo largo de la línea mientras se iba agregando partes. Esto redujo significativamente los tiempos de producción y permitió la producción en masa a gran escala. Es el corazón de la cadena de producción moderna, lo que se conoce hoy en día. Sin embargo, también generó una dependencia fuerte de la mano de obra y la estabilidad del entorno social y económico. Ahora vamos a la parte de distribución, la revolución industrial y la eficiencia productiva, aquel caso de Ford, lo que conocemos hoy por hoy como la innovación técnica y la introducción de la línea de ensamblaje por Henry Ford. Ese cambio radical en el modelo de la producción de artesanal a estandarizado y en serie, cosa que primero implementó Ford y luego fue implementando Volkswagen, fue un impacto en la producción de Detroit, dado que se transforma un capital industrial, la producción masiva de automóviles, millones por un año, y la reducción de tiempos de fabricación y también los costos unitarios. También
hablamos del acceso y la democratización, ya que disminuyen en ese momento los precios de los vehículos, lo hacen más accesible y deja de ser un lujo para convertirse en un producto accesible y fabricado en masa. Luego también surge la nueva clase consumidora ligada a la movilización y llegan los efectos colaterales. Pues es un alto grado de especialización y repetición en el trabajo obrero y dependencia económica de un solo sector ante riesgo a la fluctuación en ese momento que se estaba presentando en el mercado automotriz, para luego proyectarse y se activa una cadena logística de fábricas, transporte, distribución y consumo, relación entre la producción industrial y la conectividad global y mercados locales, como el supermercado o la red de distribución que logramos notar en la imagen. Ahora vamos con la parte del consumo masivo y urbano industrial en Detroit. La producción masiva, ese consumo, fue dado por el modelo fordista, no solo dado que no solo transformó la producción en ese momento, sino que también la forma en la que las personas consumían. Los trabajadores bien pagados se convirtieron en consumidores activos, dado que tenían el capital suficiente para poder comprar aquellos productos que pues fabricaban ellos mismos. Ahora, hablando un poco, yéndonos un poco también a la parte de la economía circular urbana, se genera en ese momento una retroalimentación económica, salario, consumo, producción y empleo, y el supermercado representa este nuevo ecosistema de consumo cotidiano disponible en gran escala, el llamado consumo en masa. Y luego también, no todo es color de rosa, llega la crisis y el declive industrial, dado que la cadena de la industria automotriz afecta el poder adquisitivo en ese momento, dado que entonces se presentan menos ingresos, menos consumo, cierre de negocios, pérdida de empleados urbanos y lleva a una caída, lo que lleva a la siguiente fase que puede ser un vacío comercial y deterioro social. Hay un impacto en ese momento, dada la contradicción del consumo local que genera desiertos comerciales y el impacto directo sobre el paisaje urbano, tiendas vacías, barrios en decadencia y pérdida de la identidad en ese momento. Agregado, en ese momento era mucho más que eficiencia, era una identidad industrial como símbolo colectivo. En ese entonces, Detroit Motor City no solo fabricaba automóviles, sino que para las personas en ese entonces producía un sentido de pertenencia. La técnica se convierte en cultura y ahí es donde entra otra empresa, una disquera llamada Motown, que no solo es música, sino una expresión urbana y obrera. Y en ese entonces la cultura como expresión, entra la cultura más bien como expresión del proceso productivo. Y la industria musical surge donde hay saber técnico. Entonces, lo curioso es que el ritmo de las fábricas influye en el ritmo de las canciones y se funde lo técnico, hay una unión de lo técnico con lo simbólico. Y es ahí donde entra el conocido por nosotros valor agregado. Pasamos de la eficiencia mecánica a la producción masiva, al valor simbólico. Entonces es una marca, ciudad, arte y memoria. Hoy por hoy, el valor agregado se rediseña con innovación tecnológica, llamémoslo automatización, inteligencia artificial, diseño urbano, el conocido aprovechamiento de los espacios industriales, la reactivación de los pequeños locales, emprendimientos, lo que hace que Detroit se vuelva a levantar poco a poco, pero no va a volver a ser la misma de antes. Y la pieza faltante es el servicio con significado. Este concepto es la pieza del rompecabezas anaranjadita que vemos ahí en la imagen. Representa no solo agregar valor económico, sino social, estético y emocional. Servicios que conecten saberes técnicos con vidas reales. Algo así como, por ejemplo, la ciudadela de Volkswagen en Alemania. Lastimosamente,
por sus inicios no se podría sentir a Alemania tan orgulloso de cómo inició, pero es un símbolo del cual ellos se sienten orgullosos hoy por hoy por cómo ha crecido y porque ha sido, ha brindado innovación tecnológica y ha representado o ha impactado más bien la industria automotriz mucho en la parte económica dentro del país.